A continuar con nuestro estudio en el capítulo 7 del libro de Esdras. Y antes de empezar nuestro estudio me gustaría leerles un pasaje a la luz de una verdad eterna que podemos ver en este capítulo que vamos a estudiar esta noche. Y esa verdad eterna es esta, que debemos de deleitarnos en el Señor. Y así dice la palabra de Dios en Salmos 37, versículos del 4 al 5. Dice así: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él hará. Salmos 37, del 4 al 5. Lo voy a volver a leer. Dice así: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Oremos. Señor Jesucristo, le damos muchas gracias esta tarde, porque tenemos la bendición de estar aquí en tu casa. Tenemos la bendición de poder convivir con otros hermanos en Cristo, así como tú diseñaste que tu iglesia fuera edificada. Aquí estamos. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, y por medio de la predicación de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya a cada uno de nosotros. No queremos salir iguales como entramos esta noche. Queremos regresar a casa restaurados por tu palabra. Y su palabra cumple su propósito, y nos disponemos a eso. No queremos estorbar a lo que su Santo Espíritu puede hacer en nuestras vidas esta noche. Queremos disponemos nuestro corazón. Ayúdenos a poner todas esas cosas que nos han venido robando nuestra atención durante el día, durante la semana o quizá durante todo el mes. Ayúdenos a ponerlo delante de sus pies y enfocarnos a estudiar su palabra esta noche. Le damos muchas gracias porque usted es bueno con nosotros. Intercedemos por todos aquellos hermanos aquí en México y alrededor del mundo que sufren por causa tuya, Señor Jesucristo. Intercedemos por ellos, pedimos que usted conforte sus corazones y que fortalezca su fe, porque tú vienes por el que persevera y vienes para recompensarnos a cada uno de nosotros. Fiel eres tú, Señor, en cumplir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? El miércoles pasado estudiábamos el capítulo 6 del libro de Esdras, y les decía que estábamos terminando la primera parte del libro de Esdras. Esdras lo podemos dividir muy fácilmente en dos partes. Los capítulos del 1 al 6 fue un tiempo en el que Dios levantó a un hombre, Zorobabel, para que dirigiera la primera migración del pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén, con un objetivo: a reconstruir el templo de Dios. Hacen un largo viaje, llegan, se ponen cómodos, levantan una ofrenda y empiezan el trabajo de la reconstrucción. Se gozan, hay llanto también, pero al final del día se gozaron cuando se echaron los cimientos del templo. Pero de repente los enemigos de Israel empezaron a asomar sus cabezas y empezaron a hacer sus intentos de poder detener la obra de Dios. Y en el primer intento se acercaron los samaritanos, y de diferentes maneras, haciendo todo lo posible para detenerlo, y lograron su objetivo. Detuvieron la obra de Dios por 15 años. Fue hasta que Dios levantó dos hombres con el ministerio profético, para reprender y animar al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan cómodos ahí en su casa? ¿Por qué dicen, pues
no es el tiempo de Dios que reconstruyamos este templo, que cumplamos con la gran comisión que nos ha dado Dios? Y Dios levanta a estos dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, para animar al pueblo, para animar a los líderes, para animar a los sacerdotes, a los levitas. Y en menos de un mes se pusieron nuevamente las pilas y empezaron otra vez a pegar bloque, a emplastar, a poner vigas, a ir a los cerros, traer madera, comprar materiales. Y se ocuparon por 4 años. Y durante los primeros 2 años vimos cómo Dios habló a través de estos profetas en 8 diferentes tiempos. Durante los primeros 2 años, Dios con el ánimo de querer motivar a su pueblo y animarlos a que lo que empezaron, que lo terminaran. Y este pueblo cumplió su tarea. Después de 4 años, tuvieron una fiesta de celebración, inauguraron el templo y se gozaron. Y Dios fue glorificado. Y también mirábamos que durante este periodo, ellos, al momento de volver a reiniciar la construcción, nuevamente los enemigos quisieron detener la obra, pero ya vimos que los enemigos de Dios se metieron con las personas equivocadas. Y como dice el dicho, regresaron como el perro con la cola entre las patas. Y Dios fue glorificado, porque nada puede detener la obra de Dios. Y ya lo hemos dicho, ni la indiferencia del pueblo de Dios. No fue ni el 10% de los israelitas que tenían todos los viáticos pagados para hacer el viaje de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo. No fue ni el 10% que regresaron. La mayoría de ellos estaban muy cómodos allá en Babilonia. Entonces, Dios proveyó todo lo que su pueblo necesitó para cumplir su misión, ni más ni menos, lo que ellos necesitaron, y se logró la reconstrucción. Y ahí es donde termina la primera parte del libro de Esdras, bajo el liderazgo de Zorobabel, este descendiente del rey David, este hombre que Dios había movido su corazón mientras él estaba todavía en cautiverio en Babilonia. Dios toca su corazón y el corazón de muchas personas. Regresan a Jerusalén, construyen el templo y ya la adoración de Dios ya se ha restaurado. Y ahora pues vamos a empezar a estudiar la segunda parte del libro de Esdras, que son los últimos 3 capítulos de este libro. Aquí hay un espacio aproximadamente de unos 60 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Entre este periodo de tiempo fue donde se llevó a cabo la historia que conocemos de la reina Esther. Pero precisamente durante este tiempo también Dios estaba inquietando el corazón de este segundo hombre, de este segundo viento que Dios iba a levantar para traer más pueblo que aún estaba en Babilonia, para regresar a Jerusalén y cumplir sus propósitos en Jerusalén. Y en esta segunda migración Dios va a levantar a un hombre con el nombre de Esdras, y es a él a quien vamos a estudiar en la segunda parte de este libro, y vamos a ver una pequeña introducción, un pequeño resumen en el capítulo 6 de quién era este hombre y qué fue lo que él pudo hacer para la gloria de Dios. Pero más importante, vamos a ver por qué pudo lograr estas cosas. Y la clave de este hombre fue porque él se deleitó en el Señor. Y la pregunta para ti, la pregunta para mí esta noche es: ¿en qué se deleita tu corazón? ¿En qué se deleita tu corazón? ¿En qué es donde tu corazón encuentra mayor deleite, goce, disfrute, pasión? Solamente tú sabes. Pero este hombre, Esdras, el mayor deleite, el mayor gozo, la mayor emoción fue en las cosas de Dios. Entonces, por eso lo titulé esta enseñanza, este sermón: deleítate en el Señor. Les decía que durante
este tiempo. Unos dicen que 50, otros que 60, otros que 70 años. Pero en fin, era un determinado tiempo entre el capítulo 6 y 7. Para nosotros creo que no tiene mucha importancia si eran 50 o 70, pero lo importante es lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Esdras. Y le voy a pedir a mi hijo si me puede dar esa imagen que tenemos del templo. Esa es una imagen que tomé prestada del internet, que es una imagen del templo de Salomón. Obviamente no era ese templo que estaba ahí durante aquellos tiempos, pero nada más para que se den una idea, ese es el templo que se reconstruyó. No fue ni la sombra, sí, de lo que ellos construyeron durante el periodo del libro de Esdras, no fue ni la sombra de lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Pero nada más para que se den una idea. Allá está Esdras todavía en Babilonia. Él ha escuchado que ya fue este primer grupo, ya reconstruyeron el templo y ahí está el templo. Y ya han pasado 50, 60, quizá hasta 70 años. Y quizá, y puedo estar muy seguro de eso, que el deseo, el anhelo del corazón de este hombre era de ir y participar en la obra de Dios en ese lugar. Y creo que al final de la lectura de este capítulo nos vamos a dar cuenta que efectivamente ese era el deseo, ese era el anhelo. Ahí era donde él encontraba su deleite en las cosas del Señor. Y a su debido tiempo, Dios le concedió los deseos de su corazón. Este hombre pudo hacer este viaje con todos los gastos pagados, con una cartota así del hombre más poderoso de aquel entonces, que vamos a leer todas las cosas que le permitió hacer. Solo me puedo imaginar a este hombre, Esdras, escribiendo este capítulo con sus lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza, sino de alegría, de poder dejar este testimonio vivo para las generaciones futuras, o sea, para ti y para mí, de la fidelidad de Dios, de que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para deleitarnos en las cosas del Señor, Dios hará a su debido tiempo, Dios hará. Este capítulo, hermanos, lo vamos a dividir en 3 partes. Los primeros 10 versículos vamos a ver en qué se deleitaba Esdras. ¿Cuál fue la clave de, si podemos decirlo así, del éxito? Porque en Dios no hay esas cosas como éxito, como lo describe este mundo. Pero, ¿cuál fue la clave de este hombre? Y de los versículos 11 al 26 vamos a ver cómo sus peticiones fueron respondidas. Y fueron respondidas, hermanos, de una manera sorprendente, tan sorprendente que quedaron escritas aquí. Miles de años después, aquí estamos leyendo esta historia. Y por último, de los versículos 27 al 28, vamos a ver cómo él fue grandemente fortalecido. Hasta él lo va a escribir ahí. O sea, fue de bendición, fue de ánimo. Y no para echarse ahí en el sofá y, pues ya la hice, gloria a Dios. Y no, sino para seguirle echando ganas a las cosas de Dios. Entonces, ¿estamos listos para empezar a estudiar este capítulo? Amén. Ok, dice así la palabra de Dios. Los primeros 10 versículos del capítulo 7 del libro de Esdras. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado.
el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. También algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5. Era el año 7 del rey. Porque el primer día del mes 1 comenzó a subir a Babilonia, y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén. Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y sus enseñanzas en Israel. Esa es la primera parte de este capítulo. ¿Ya leíste cuál fue el deleite de Esdras? Y le voy a pedir a mi hijo si me puede regalar la otra imagen. También esta imagen la tomé prestada del internet. Y esto es nada más para pintarte una idea que del dicho al hecho, como dice el dicho, hay un gran estrecho. Podemos decir, podemos hablar que queremos servir, que nos gozamos en el Señor, pero a la hora de la realidad de las cosas, la mitad de los que decimos que le vamos a entrar, terminamos no entrándole a servir a Dios. Pero aquí tenemos un hombre que él estuvo dispuesto a pagar el sacrificio, porque servir a Dios no es fácil, deleitarte en el Señor no es fácil. Tienes que hacer morir los deseos de tu carne. Y esa batalla la peleamos todos los días. Y no es fácil. El domingo se nos recordaban las artimañas que en esta parte del mundo Satanás utiliza para contrarrestar la obra de Dios y la santidad de Dios en los hijos de Dios. Comodidad, prosperidad. Pero este hombre, Esdras, estuvo dispuesto a ponerle acción a sus palabras. Ya les decía, solo puedo imaginar, él escuchando noticias de que el templo lleva 50 años reconstruido. Y en su corazón puedes estar seguro que su corazón ardía de poder estar en ese lugar, de poder servir en ese lugar, de poder involucrarse en las cosas de Dios. Pero no se sentó en sus laureles a esperar, sino que se ocupó en esperar al tiempo de Dios, confiando en Dios. Y esta imagen, ya les he dicho, eran una distancia aproximadamente, sí, porque nadie de nosotros estuvo ahí, de 1500 kilómetros más o menos de Los Ángeles a Los Cabos. No era ni en avión ni en Uber, era patín, era caminando. Y no era caminando por la playa, era caminando por el desierto, el frío, el calor, los animales silvestres, los ladrones que ahí escondidos esperando cuando pasaba gente para asaltarlos. En fin, había muchas razones y pudiesen haber estado bien justificadas esas razones por las cuales no hacer ese largo viaje. Pero sin embargo, Esdras dijo, yo voy. Y dice la palabra de Dios que Dios tocó el corazón de muchas otras personas más. Este hombre se deleitó en las cosas del Señor. Este hombre, como ya vimos, empezamos a leer varios nombres y todo eso nos quiere decir en resumidas palabras que Esdras tenía el derecho legalmente de poder servir a su pueblo como un sacerdote. Y tenía todas las credenciales para poder servir a su pueblo como escriba. Aquellos hombres que se dedicaban a hacer copias, sí, porque allá no había copipronto en aquel entonces. Las copias pues se hacían a mano y era todo un trabajo muy delicado.
Y ya leímos, este hombre se dedicó a hacer 3 cosas. Él se dedicó a estudiar la palabra de Dios. ¿Estás tú dedicándole tiempo al estudio de la palabra de Dios? También vimos en esta primera parte que también él dispuso su corazón a no solamente estudiar la palabra de Dios, sí, porque eso es parte de lo que el cristiano debe de hacer, un verdadero cristiano. Pero la otra gran parte es ponerla en práctica. Y aquí nos dice la palabra de Dios que también él dispuso su corazón para poner en práctica la palabra de Dios. O sea, lo que él enseñaba, lo que él hablaba, él lo vivía. Y por último, vimos igual en esta primera parte del capítulo que él también dispuso su corazón a enseñar la palabra de Dios. Entonces estudiaba la palabra de Dios, la ponía en práctica, pero también la enseñaba. Y quizá no desde un púlpito y con miles de personas escuchándolo. Quizá él fue fiel en lo poco allá en Babilonia. Y Dios vio su corazón. Y Dios dijo, este mero, este es el que necesito acá en Jerusalén. Solo puedo pensar en cuántos sacerdotes hubo durante el tiempo de Esdras. ¿Cuántos escribas hubo durante el periodo de vida de Esdras? Pero este hombre se distinguió entre todos los demás. Y aquí aprendemos por qué se distinguió. Pues porque él se deleitó en estudiar la palabra de Dios, en ponerla en práctica y a enseñarla. Si tú estás estudiando la palabra de Dios, hay que poner en práctica lo que leemos, lo que estudiamos. Pero también hay que enseñarla, hay que comunicarla. Y no necesariamente desde aquí, desde el púlpito. No, es que yo no puedo, yo me pongo bien nervioso ahí arriba. Es que yo no tengo facilidad de palabras. Si tu corazón está dispuesto, de una u otra manera, el Señor te va a usar para comunicar la verdad de su palabra. Y este hombre, y lo leímos en 2 ocasiones en esta primera parte del capítulo, que dice la primera parte, el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Qué suave, ¿no? Qué padre, qué bendición. Todo lo que quería. Se ha de haber agarrado así como cuando a los niños les preguntas qué quieren para Navidad y empiezan con un listonón, ¿verdad? Eso es lo que yo leo, es lo que yo entiendo. Que el rey le preguntó, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Ahí te va. ¿Y qué dice aquí el pasaje? Ahí dice, el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. ¿Tú quieres que la mano de Dios esté sobre ti, sobre todo lo que tú haces? ¿Quieres tú eso en tu vida? Amén. Amén. Yo sí quiero que la mano de Dios esté sobre mí en todo lo que yo haga. Pues haz esto. Pasa tiempo estudiando la palabra de Dios. Esfuérzate en ponerla en práctica y busca cualquier oportunidad para comunicar la palabra de Dios. Y verás que la mano de Dios va a estar sobre ti. No para darte tus caprichos, eso no. Para cumplir sus propósitos. Por eso la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y hay un pasaje en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Sé que debo de tenerlo memorizado, sí lo tengo, pero en la versión Reina Valera antigua, y lo estamos memorizando en la versión que utilizamos aquí en la iglesia, pero ese es el pasaje, dice así, Josué 1, 8 y 9. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Aquí Dios le está hablando a Josué.
Le acaban de dar el hueso a Josué. Josué acaba de tomar el lugar de Moisés, ese gran hombre de Dios. Se acaba de poner las chanclas de Moisés y le quedaron así como pangas. Le quedaron muy grandes. Se sentía chiquito Josué para cumplir esa misión. Por eso muchas veces Dios le tuvo que exhortar a Josué que fuera valiente. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando leo este pasaje, puedo ver a este hombre Esdras. Este hombre, para este entonces, pues ya había este libro. El libro de Josué. Y vemos que este hombre tuvo éxito en todo lo que hizo, porque él se deleitó en el Señor. Ahora vamos a leer la segunda parte del capítulo, que es del versículo 11 al 26. Y vamos a ver cómo Dios va a responder las peticiones de Esdras. Son bastantes. Quise tomarme el tiempo para enumerarlas todas, pero no me fue posible. Pero voy a leer pausado y preste atención. No, cuando yo estaba leyendo esto, yo me regocijé. Porque al final del capítulo Esdras dice que él fue grandemente fortalecido. Él vio la mano de Dios. Él vio la mano de Dios en todo esto. Y creo que esto solamente nos pinta un cuadro de cuánto tiempo Esdras estuvo esperando ese momento en el que Dios le dijera luz verde. No sé a cuánto les ha tocado ver esas carreras de caballos que los tienen así con una jaulita y salen disparados, ¿no? Y no corren mucho, no es mucha distancia. Pero yo sí he tenido esa oportunidad de ver esas carreras. De hecho, no tengo problemas de apuestas ni nada de eso. De hecho, mi esposa y yo volamos a Puebla para estar en la boda de una de sus primas. Ella se casó con un, creo que italiano, francés. El chiste que iba a haber un reventón ahí en el pueblo de mi suegro. Entonces todo el mundo voló de todas partes y todo el mundo hablaba de la boda. Pero a uno de los tíos de mi mujer se le ocurrió decir que ese mismo fin de semana tenía unas carreras clandestinas. Ups. Bueno, pues ya lo dije, pues, pero ahí en la selva de allá de Puebla. Y nos invitaron. Y yo, pues, dije, ok, pues yo creo que voy a tener muchas más oportunidades de ir a más bodas. Y no creo que vaya a tener tantas oportunidades en mi vida de poder ir a una carrera clandestina de caballos ahí en el medio de la selva. No. Entonces le dije a mi mujer, mira, yo vine aquí para apoyarte, así que si tú quieres que nos quedemos para la boda, bien, pero si me das a mí a escoger, vámonos con tu tío. Y nos fuimos, allá anduvimos todo el fin de semana, en Puebla, en la Ciudad de México, hasta el caballo lo subastaron porque ganó, en fin. Pero lo que me impresionaba es pues todo el trabajo, toda la preparación que tiene que hacerle al caballo, también a la persona que monta el caballo, la disciplina, es todo. Y ahí el caballo nomás esperando, y también el que va arriba del caballo esperando a que se abran las puertas para salir disparado. Ya me emocioné.
Así pienso en este hombre, en Esdras. Él, a 1500 kilómetros, deleitándose en el Señor y esperando en el Señor, sabiendo que había gran necesidad allí en su pueblo. Y Dios le abre las puertas y ahí va Esdras. Y miren cómo Dios le va a abrir esas puertas a Esdras. Hasta un ciego podía ver: Esdras, sí, es Dios el que te está abriendo las puertas, es Dios el que dice es tiempo de ir a servir. Leamos del 11 al 26, dice así: esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes, estoy leyendo el versículo 11, esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras. Y presten atención en cuánta gran estima tenía el hombre más poderoso de aquel entonces a este hombre, a este siervo de Dios. Preste atención. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Acuérdense, todas estas cosas que le dio el rey o le concedió el rey eran peticiones que Esdras le había hecho a Dios. Y ahora aquí Dios, así como cuando tú pelas una mandarina y le empiezas a quitar un gajito, te lo comes, lo disfrutas, y el que sigue, yo creo que aquí está pasando lo mismo con Esdras. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. También lleva toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, ojo, diligentemente comprarás novillos, carneros y corderos con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa del Señor de ustedes que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, ojo, háganlo conforme a la voluntad de Dios. También los utensilios que son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante de Dios de Jerusalén. Lo demás que se necesita para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 3.4 toneladas de plata, 22,000 litros de trigo, 2,200 litros de aceite, 2,200 litros de vino y 2,200 litros de aceite, y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho, ojo aquí, sea hecho, ¿qué dice? Con esmero.
para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el reino, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y a cualquiera que las ignore, se las enseñarás. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. ¿Qué tal? ¡Qué bendición! Un cheque, una chequera, no un cheque, una chequera en blanco. Todos los gastos pagados y todo el power para tomar decisiones. Muévete con toda la libertad, Esdras, para cumplir tu misión. ¿Y cuál era su misión? De enseñar la palabra de Dios. Hasta este hombre pagano le reconocía a este hombre, a Esdras. Vimos cómo Esdras, él se ocupó en una sola cosa, en deleitarse en el Señor. El Señor sabe lo que necesitamos, pero lo único que Él pide de nosotros es que nos deleitemos en Él. Que nada ni otra cosa ocupe el lugar de nuestro corazón, más que la palabra de Dios, estudiarla, practicarla y enseñarla. Todo lo demás, dice la palabra de Dios, Él se va a encargar. No seas irresponsable, cumple con tus obligaciones, ¿verdad? Pero primero lo primero, la palabra de Dios. Deleítate en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, dice así. Aquí está escribiendo el discípulo amado. Dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, y ojo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y Esdras vio con sus propios ojos la realidad de este pasaje que nosotros estamos viendo. Él pidió conforme al corazón de Dios. Nuestro pastor ya nos ha enseñado que cuando nosotros oramos, lo que hacemos es alineamos nuestros deseos con el corazón de Dios. Nuestros planes con los planes de Dios, que son los más importantes. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Con todo el corazón, ¿verdad? Con toda sinceridad. Nos alineamos a la voluntad de Dios cuando nosotros oramos. Y cuando nosotros nos deleitamos en las cosas de Dios, no va a haber otras prioridades más que las cosas de Dios. Y pues si tú les pides a Dios las cosas que a Él le importan, pues puedes estar seguro de que Dios va a responderte conforme a su perfecta voluntad. Amén. Aquí lo dice su palabra. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No sé cuáles son esas peticiones que tú le has hecho al Señor. Quizá un esposo, quizá una esposa, quizá un carro, quizá un mejor trabajo, quizá una cuenta en dólares. No sé qué es lo que haya ahí en tu corazón. Y Dios no es una lamparita de Aladín, que dices, bueno, pues yo le voy a echar muchas ganas, me voy a enfocar en ocuparme en las cosas de Dios, para que Dios me dé mis caprichos. Quiero mi Cheyenne del año, quiero mi casita ahí frente al mar. No sé qué cosas hay en tu corazón, pero las cosas no funcionan en el reino de Dios de esa manera.
Aquí vimos y leímos esta parte de este capítulo, que las peticiones de este hombre fueron respondidas. Y fueron respondidas porque él se deleitaba en el Señor. Todo lo que él le pedía al Señor era de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y por eso Dios le abrió literalmente las ventanas del cielo. Le pavimentó el camino. Órale, Esdras, gózate, dale con todo, no pares. Leamos la última parte de este capítulo, que son de los versículos 27 al 28. Dice así, aquí está Esdras escribiendo, dice: bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros, y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido, dice nuestro hermano Esdras, así fui fortalecido según estaba la mano del Señor, mi Dios, sobre mí. Y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Todo esto pasó antes de que se subiera al camión para irse a Jerusalén. Esa fue la confirmación para Esdras, que había llegado su momento. Y dice que fue grandemente fortalecido. Igual, de la misma manera, el rey David, en muchas ocasiones de su vida, él se sintió de la misma manera, fortalecido por Dios, en momentos difíciles, en momentos de dificultades, de aflicciones. En el Salmo 34, quiero leérselos, aquí nos deja una pequeña experiencia, bueno, no pequeña, grande, porque servimos a un Dios grande, pero digo pequeñas de muchas otras más que vivió. Y esto puede ser una realidad para ti, lo que venimos estudiando. Deleítate en el Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero no los caprichos de tu corazón, los deseos de tu corazón. Porque cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, cuando tú la estás poniendo en práctica y cuando tú de una manera u otra la estás dando a conocer, lo que te apasione, pues van a ser las cosas de Dios y no las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo son pasajeras y las que verdaderamente valen la pena son las cosas del reino de Dios. Dice Salmo 34 del 1 al 8, dice así: bendeciré al Señor todo tiempo, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia, dice el rey David. Y quizá el hermano Esdras también se aventó este salmo para alabar al Señor, por haber visto la fidelidad de Dios. En varias ocasiones los he animado cuando no saben ni por dónde empezar para darle gracias a Dios, que agarren los salmos y los empiecen a leer ahí en voz alta, que instruyan a su alma a alabar y adorar a Dios.
sacerdote Esdras fue animado. Y necesitaba ser animado, hermanos. Tenía un viajezote de 4 meses. Aquí lo leímos, le tardó 4 meses. Yo ya les hablé de mi viaje que hice a África y dije, nunca más me vuelvo a subir a un avión. Y nomás fueron unas horas en el avión. Aquí este brother fue 4 meses, día y noche. Y dice que cargó pilas, le echó un telefonazo, les mandó un WhatsApp allá a todos los que andaban alborotados con él. Mañana salimos a las 4 de la mañana, vámonos. Pero miren, hermanos, el deleitarnos en las cosas del Señor no es una monedita de cambio para con Dios. No pongas ahí tu esperanza. Sí, yo voy a ayudar a manejar ahí en la iglesia, o yo voy a ayudar aquí en la alabanza, o yo voy a ayudar con la limpieza, y ahí para hacer puntos con Dios, para que me dé, y ahí van la listota de cosas y después te frustras, pasa el tiempo y estás todo frustrado, pero ¿cómo que Dios no ha contestado mis oraciones si yo fielmente he ido y hecho y deshecho para el Señor? No es por ahí, no es por ahí. Si hay algo que podemos aprender de Esdras, es que él protegió su corazón. Si hay algo que repetidas veces le digo a mi hijo, es esto, lo que Salomón le dijo a sus hijos en Proverbios 4:23. Dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y el domingo nos dieron con todo la palabra de Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Fuimos instruidos por la palabra de Dios. Amén. Amén. Hoy en la mañana tuve que prenderla ahí a la estufa y recalentar otra vez y a darle otra vez a la sopita espiritual que nos dieron el domingo. ¿Por qué digo esto? Pues porque Satanás es tan sutil, tan peligroso, que él no va a descansar, pero mayor es el que está en nosotros. Amén. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte. Debemos de tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos, con lo que escuchan nuestros oídos, donde nos llevan nuestros pies. Hay una parte que a nosotros nos corresponde y son maneras prácticas de proteger nuestro corazón. Por eso les decía, ¿cuántos sacerdotes y cuántos escribas había en el tiempo de Esdras? Créeme que él no era el único sacerdote ni el único escriba, pero sin embargo, él se distinguió. Y no solamente en la iglesia, en el pueblo de Dios, sino afuera. El propio rey llegó a escuchar de Esdras, tan así que le dio una carta de recomendación a Esdras. Ustedes ya escucharon todos los privilegios que el rey le dio a este hombre. Este rey, reconoció que Esdras era un hombre de Dios. Y como dice el dicho, pues, me quito el sombrero. Y este rey se quitó el sombrero y le dio su lugar a este hombre. Y que así tú y yo podamos ser en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro negocio, en donde estemos. Que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos distinguirnos por ser hombres y mujeres que estudian la palabra de Dios, que la ponen en práctica sin importar el alto costo que en ocasiones hay que pagar para poderla poner en práctica, y que no se callan, que constantemente están comunicando la palabra de Dios. En esos hombres y en esas mujeres Dios se deleita. Ahora la pregunta para ti es, ¿a qué has dedicado tu corazón? ¿En qué cosas se te va el sueño pensando en las noches? ¿Es acaso el servir a Dios? ¿Es acaso su palabra? ¿Es acaso el hablarle a los demás de Dios? Dios debe de convertirse en nuestro deleite. Todo el tiempo yo les hablo
bueno, no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo les hablo de comida, pues porque ahí me gusta comer, disfruto la comida. Para los que me conocen, saben que esa es una realidad. Me encanta comer, disfrutar. Es una bendición el poder comer. Y hoy tuve la bendición de comer mole oaxaqueño. A mi esposa le queda muy rico ese mole de pollo. Y me hizo que tenía mucho rato que no me hacía arroz rojo. Y le puse sus platanitos, así como en unas ocasiones que tuve la bendición de visitar a mi abuelita allá en la Ciudad de México. Así era como mi abuelita me recibía. Cuando ella sabía que yo iba a llegar allá al Estado de México a visitarla, mi abuelita rapidito se ponía a hacer arroz rojo, mandaba a comprar unos plátanos, una coquita, pues sí, no podía faltar la coquita, y un bolillo, y órale, mijo, con eso me daba mi abuelita la bienvenida. ¿Por qué digo esto? Pues porque la palabra de Dios debe de ser nuestro encanto, nuestro encanto. Y si no lo es, hay un problema contigo. Y si hay ese problema contigo, confiésaselo al Señor. Dile que te dé hambre por su palabra. Yo ya les he confesado, así como nuestro pastor el domingo también él confesó cómo el Señor lo ha transformado. También yo por muchos años serví como misionero, hermanos, y para vergüenza mía nunca leía la Biblia. Pasaron años sin leer la Biblia. Hasta que el Espíritu Santo me dio convicción. ¿Sabes qué, Jonathan? Cállate, bájate del púlpito, ni te vuelvas a parar ahí. ¿Qué estás diciendo? ¿Ni lees la palabra de Dios? Le pedí perdón al Señor. Le pedí que me diera hambre por su palabra. Y le pedí que me diera la oportunidad de ir a estudiar. Y Dios concedió ese deseo de mi corazón. Ni tenía el dinero para ir a esa escuela y ni tenía la visa, ni el permiso, ni nada para ir a ese país para capacitarme. Pero Dios fue fiel en proveer todo lo que necesité. Y tuve más de lo que necesité durante esa etapa de mi vida que yo dispuse para aprender la palabra de Dios. El Señor proveyó todo. Ustedes saben, yo nací y crecí en un orfanatorio. Así que yo no traía un tráiler atrás de mí, pero sí traigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí estoy, por la gracia de Dios, estudiando con ustedes, aprendiendo con ustedes la palabra de Dios. Ahora sí le macheteo. Ahora sí. Pero Dios cambió mi corazón, pues. Dios cambió mi corazón y puede cambiar tu corazón. Si hay mucha indiferencia en ti, en la palabra de Dios, confiésaselo al Señor. El otro día le decía a mi hijo, cuando yo tenía tu edad, yo usaba la Biblia para quedarme dormido. De aldrede la empezaba a leer porque sabía que me iba a quedar dormido. Y para eso la leía, para quedarme dormido, no para escudriñar la palabra de Dios. Y le sigo pidiendo al Señor que me dé más hambre todavía por su palabra. Más hambre. Tenemos el buen ejemplo de Moisés. Muchos sabemos de este hombre, pero el libro de Hebreos nos dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 26, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres durante 3 meses. Escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
Que ese seas tú, mi hermano, que ese seas tú, mi hermana. Así como quedó el testimonio de este hombre que todo lo tenía y decidió dejarlo todo por servir a Dios. Nada es gratis, siempre hay un costo que pagar. ¿Quieres ser un hombre o una mujer a quien Dios use? Va a haber un costo, va a haber un costo. Y Moisés estuvo dispuesto a pagar ese costo. Y no necesito decirle todas las proezas que Dios hizo a través de ese hombre, Moisés. También hubo otro hombre, él se llamó Daniel. Y en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice así, preste atención, igual este es otro testimonio de otro hombre que decidió, igual como Esdras, igual como Moisés, ellos decidieron en su corazón de que su mayor deleite fuera el Señor. Y Dios no los dejó ahí en lo oscurito, no, Dios los usó de una manera especial. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver su rostro más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia con toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Daniel estuvo dispuesto a pagar ese alto costo. Y Dios lo usó de una manera muy especial. El deseo de mi corazón, pero también el de nuestro Señor Jesucristo, es que tu mayor deleite sea el Señor. Que no sean otras cosas. Sí, sé diligente, sé responsable, sé un buen mayordomo, sé todas esas cosas que Proverbio nos enseña. Si eres padre, sé el mejor padre. Si eres esposo, sé el mejor esposo. Si eres trabajador, sé el mejor trabajador. No descuides esas cosas, pero que siempre y que en todo momento Dios sea tu deleite. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer el pasaje que leímos al empezar. Oramos.
Cantamos unas alabanzas y después el cafecito fresco. ¿Qué les parece? Amén, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos. Salmos 37, del 4 al 5. ¿Sí está aquí en pantalla? ¿Sí? Salmos 37, del 4 al 5. ¿Listos? Sale, vale, pues viene 1, 2 y 3. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Sí, muy importante la última parte, que Él actuará. Y por supuesto, a su debido tiempo. Oremos. Señor Jesucristo, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra. Sabemos que su Santo Espíritu nos ha redarguido, pues porque tu palabra nos enseña que cuando tu palabra es expuesta, tu palabra va a cumplir su propósito. Y especialmente en cada uno de los que hemos dispuesto nuestros corazones a escuchar tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel para ministrarnos con tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Pedimos poder seguir el ejemplo de Esdras, un hombre que se deleitó en estudiar tu palabra, se deleitó en poner en práctica tu palabra, se deleitó en enseñar tu palabra a los demás. Y por eso él halló favor delante de ti y delante de los hombres. Y por eso sus peticiones fueron contestadas. Queremos lo mismo, Señor, para nosotros. Queremos ser hombres y mujeres que como prioridad te tienen a ti y tus asuntos. Sí, pues tenemos obligaciones, responsabilidades en este mundo, no las podemos hacer a un lado, pero que no ocupen ese lugar que a ti te corresponde, Señor Jesucristo. Que podamos cada día verdaderamente deleitarnos en ti. Te damos muchas gracias porque tú eres fiel para hablar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga. Después de la alabanza el altar va a estar abierto y también pues allá hay cafecito fresco, pan fresco. Tómate el tiempo para convivir con tus hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Instante de tu amor.
nuestro deseo, Señor Jesús, como acabamos de recibir, Señor Jesús, que nuestro deseo sea continuamente tener más y más hambre de ti, Señor, hambre de tu palabra, Señor, así como este sacerdote, Señor, que tenía hambre de ti, tenía conocimiento de ti, le encantaba poder estar deleitando en su palabra, Señor Jesús, que eso sea nuestro mismo anhelo y deseo, Señor, es tener más y más y más hambre de ti, de tu presencia, de tu preciosa, preciosa palabra, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús, damos gracias por tu palabra que es fiel para instruirnos y hablar a nuestros corazones, Señor Jesús. Ayúdanos a atesorarlo, llevarlo a casa con nosotros, Señor, y aplicarlo, Señor Jesús. Te amamos y pedimos todo esto en tu precioso, precioso nombre, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden, si alguien necesita oración, habrá hermanos aquí para orar por ustedes.